Gracias y paz del uno y trino Dios, a quien sea toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos. Dios de gracia, te damos gracias por el privilegio que nos concede de poder proclamar tu palabra, que sea tu voz a través de nuestros labios. Y te damos gracias porque tú que eres nuestro buen pastor, siempre tu presencia real nos acompaña a donde quiera que vamos. Y gracias porque tenemos tu cuidado a favor de nosotros y de nosotras, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Para qué yo necesito de un pastor? ¿Para qué yo necesito de una pastora? El Evangelio de Juan es de los 4 evangelios el más difícil de interpretar, porque de los 4 evangelios es el único evangelio que hay que leerlo en 2 dimensiones. Usted se acuerda que ya vamos por 4 dimensiones en tecnología, pero el Evangelio de Juan se queda en 2 dimensiones. Una es la que uno puede leer a simple vista de lo que allí dice, pero otra es el contenido simbólico que hay detrás de lo que usted lee. A simple vista, en el Evangelio de hoy tenemos a Jesús caminando abiertamente por el pórtico de Salomón en el templo judío. Y mientras Jesús está caminando, se le acercan líderes de los judíos y le hacen una pregunta. Dinos, ¿hasta cuándo nos vas a tener turbados, confundidos? ¿Eres tú el Mesías? Dilo ya. Y Jesús le da una contestación que no es contestación. Es como cuando usted va a coger un examen a la escuela y la noche antes el padre y la madre lo vio estudiando. Y usted llega al otro día de la escuela y le dicen, ¿y qué? ¿Cómo te fue? Y usted le contesta, de maravilla. ¿Usted le contestó? No, le dijo de maravilla, pero no le dijo la nota que sacó. Cuando la nota viene, ahí es que vamos a saber, ¿verdad? Los padres saben cuál fue la maravilla. Jesús hace exactamente lo mismo. Le contesta, pero no le contesta. Ellos querían que le dijera sí o no, soy el Mesías. Pero la contestación de Jesús es poderosa. Jesús le dice, yo soy el que el Padre envió. Y por las obras que yo hago, ustedes deben de saber si soy o no el Mesías. E inmediatamente les dice, las ovejas que me siguen oyen mi voz. Aquellos líderes judíos quedaron sin entender nada. Y ahí es que entonces entra la segunda dimensión de la lectura. Y es que Jesús retoma la imagen del buen pastor que se encuentra en las escrituras hebreas, específicamente en los libros de Ezequiel y Salmo 23. ¿Lo conocen? Ahorita lo leímos, el Salmo 23. Y Jesús les dice a aquellos judíos, los que me siguen a mí y creen en mí, oyen mi voz. Y es que en el Evangelio de Juan, creer no solo es creer de que yo creo en ti, es que yo veo que tú eres a quien yo tenía que creer y por lo tanto te sigo. ¿Entendió el juego de palabras? Eso es claro en el Evangelio de Juan, porque en Juan ver y creer van cogidos de la mano. Y Jesús les dice, los que son mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora la pregunta es, ¿en qué contexto se está dando esto? Y leemos el Evangelio y era la fiesta de la dedicación. Y hay que aclarar qué fiesta era esa para poder entender la situación. La fiesta de la dedicación era una fiesta donde el pueblo judío celebraba la victoria que había tenido una revolución dirigida por unos hombres a quienes se le llamaron los macabeos. El pueblo de Israel en un momento dado había sido dominado por un imperio llamado Siria. Y el rey de Siria era Antíoco IV. Y Antíoco, una vez conquistó a Jerusalén, hizo 2 o 3 cosas que fueron consideradas como blasfemia para los judíos.
Lo primero fue que cogió sobre el altar del templo y edificó otro altar para su Dios. Lo segundo fue que a la entrada del templo mandó hacer una estatua de su figura. Y lo tercero, que al lado del templo mandó a construir un gimnasio. Pero para poder entrar al gimnasio, los judíos no podían circuncidarse. Y si usted está bien consciente de qué significaba la circuncisión para los judíos, de qué significaba para ellos el templo, el altar, esos fueron 3 blasfemias de un solo cantazo. Y los judíos estaban prendidos. ¿Y qué vamos a hacer? Y se levantó Judas Macabeo y dijo, sencillo, vamos a darle limpius picus. Así que organizó una revolución, se fueron por las espadas contra los sirios, los vencieron y reconquistaron la ciudad de Jerusalén. Destrozaron la remodelación que había hecho Antíoco en el altar, destrozaron la estatua, destruyeron el gimnasio y volvieron a restablecer el culto a Dios en su entendimiento teológico. Y por eso se le celebraba la fiesta de la dedicación. Pero como decía el gran célebre filósofo, todo está fríamente calculado. Y la fiesta de la dedicación se empezó a celebrar en invierno. Por eso el evangelista es la única fiesta que dice la época del año en que se celebró. Era invierno. Porque en invierno había concluido la fiesta de los tabernáculos, que era otra fiesta donde el pueblo judío recordaba otra liberación. En esta ocasión recordaban el éxodo, cuando Dios los sacó de Egipto, los llevó por el Mar Rojo y los cruzó, llegaron a tierra prometida y pudieron vivir en paz. 2 fiestas, 2 liberaciones, pero las 2 fueron liberaciones después de crisis. Y ahora en Juan vuelve a haber una tercera crisis. Y es que en esta ocasión los judíos están siendo dominados por los romanos. Y están esperando al Mesías. Pero están esperando un Mesías que vuelva a ser como Judas Macabeo. Organiza un ejército y limpius picus contra los romanos. Y llegó Jesús, la palabra de Dios. Pero llegó no como ellos esperaban. Llegó como uno más entre ellos. Y llegó, de acuerdo al Evangelio de Juan, para ser el buen pastor. Porque en medio de las crisis, yo necesito de alguien que me lidere. En medio de las crisis, en medio de las dificultades, yo necesito en quien creer.